Buenas tardes. El día de hoy nos toca repaso de conjuntos y es la sesión 23. Eh, En esta sesión 23 vamos a señalar que la notación de los conjuntos se puede hacer con letras mayúsculas, igual se puede hacer con letras minúsculas o con los números, y estos tienen que ir separados por una coma. El ejemplo aquí está. Aquí me dice que la probabilidad de A o el evento A o el conjunto A es igual a 1, 2, 3, 4 y 5. También se puede representar, decíamos, con letras mayúsculas, letras minúsculas y números separados por una coma y puestos en llaves. Estas son las llaves. ¿Okay? Si se me aparece este signo, significa pertenece, de tal suerte que A pertenece a A. Y aquí les pongo así se lee. Cuando yo tengo este mismo signo pero atravesado, quiere decir que A no pertenece a A. ¿Cómo se pueden escribir los conjuntos? Bueno, pues tenemos dos maneras. Uno es por extensión o forma tabular. Y entonces, cuando yo voy a escribir por extensión o forma tabular, voy a nombrar todos los elementos que pertenecen a este conjunto. El conjunto A es igual a Alberto, Mauro, Luis y Jaime. Cuando lo voy a hacer por comprensión o forma constructiva, se hace por medio de una regla o una característica común a los elementos del conjunto. Por ejemplo, A es igual, abro mi llave y digo X tal que X cumple con la propiedad P. Entonces, vamos a hacer la representación de conjuntos y para hacer la representación de conjuntos, perdón, para hacer la representación de conjuntos utilizo un diagrama que se llama de Venn-Euler. Este diagrama de Venn-Euler es un rectángulo que tiene una U y esta U significa el conjunto universo. Por ejemplo, cuando yo voy a analizar el abecedario y entonces digo mi conjunto universo es el abecedario y dentro de este conjunto universo va un conjunto o otros conjuntos que se representan con un círculo. Aquí puse los números 1, 2, 3 y 4, pero volviendo al primer ejemplo del universo del abecedario, podríamos decir que el conjunto A podrían ser las vocales. En este momento, bueno, pues se me está ocurriendo, ¿no? Vámonos con los subconjuntos. Vamos a ver que dentro de cualquier conjunto puede existir un subconjunto. ¿Cómo voy a representar un subconjunto con esta C alargada? Y voy a decir A subconjunto de B. ¿Cómo se lee? A está incluido, está contenido o es subconjunto de B. Aquí puedo señalar en este conjunto universo que B es igual a los números del 1 al 5, mientras que A son los números del 1 al 3. Pudiéramos decir que A está contenido en B o A es subconjunto de B. Vamos a ver otro ejemplo. El ejemplo dice, imagina que A es el conjunto de los animales que tienes en casa. Por ejemplo, tienes en casa el perro, el gato, el canario, la tortuga y el hámster. De esos animales que tienes en casa, ¿cuáles tienen cuatro patas? Y entonces observo los que tengo acá y anoto acá los que tienen cuatro patas. El perro, el gato, la tortuga y el hámster. Estoy excluyendo al canario. Y entonces vamos a observar que B está contenido en A, pero A no está contenido en B. Eso quiere decir que los elementos de B son iguales a los que tiene A, pero A está más completo. Vámonos con el conjunto universo. Se representa con una U mayúscula y el conjunto vacío se representa con una O tachada. Ese es el conjunto vacío. Y bueno, el conjunto universo habíamos dicho que es el total de todos los elementos que componen a mi conjunto. Mientras que el conjunto vacío es cuando no existe ningún elemento en determinado conjunto. Por ejemplo, si me piden hacer la intersección entre dos conjuntos donde A es igual a 1, 2, 3 y B es igual a, B y C, eso quiere decir que no hay ningún elemento en común que cree una intersección entre A y B y entonces el resultado es el conjunto vacío.
En la siguiente diapositiva me habla ya de las operaciones con conjuntos y la primera operación es la unión, se representa con una U mayúscula y la nomenclatura en símbolos de conjuntos se lee de la siguiente manera: A unión B es igual a X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando me pidan la unión de dos conjuntos, esa unión no va a ser más que la suma de esos dos conjuntos. Aquí tengo en el conjunto A 1, 2, 3 y en el conjunto B 4, 5 y 6. Si me piden A unión B, voy a poner A unión B es igual, abro las llaves y pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro las llaves. Esa es la unión, la suma de los dos conjuntos, de los elementos que contienen cada uno de los dos conjuntos. Y la intersección, bueno, la intersección lo que me está señalando los elementos que tienen en común dos o más elementos. La nomenclatura se lee A intersección B es igual a X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Quiere decir que son los elementos que tienen en común tanto A como B. Por ejemplo, si el conjunto A son los números impares 1, 3, 5 y 7 y el conjunto B son números como el 1, el 3, el 4, el 6 y el 8, los números que son comunes entre A y B, esa va a ser la intersección. Por ejemplo, el 1 y el 2, porque se repiten tanto en A como en B. Los números que son iguales entre A y B, eso va a ser la intersección. Más bien los elementos que son iguales entre A y B, eso me va a representar una intersección. El complemento lo que me está señalando que son todos los elementos que no están en A, pero que se encuentran en el universo. Por ejemplo, el universo, les decía yo, podría ser el abecedario, mientras que A podría ser las vocales. Y entonces, ¿cuál sería el complemento el complemento del conjunto A? Bueno, pues todas las letras que no están en el conjunto A, todas las letras que no son vocales, pero que pertenecen al abecedario. ¿Cómo se lee la nomenclatura? Digo, A complemento. Hay en algunos libros que aparece la A mayúscula y una C pequeñita aquí donde está la comita. Y entonces decimos es igual, abro la llave, X tal que X pertenece al universo y X no pertenece a A. Ese es el complemento. La diferencia simple, bueno, aquí me está diciendo esta diferencia simple que son todos los elementos que pertenecen a A restados de los elementos que pertenecen a B, sean diferentes o sean iguales. Leo la nomenclatura y ahorita hacemos un ejemplo. Dice A menos B es igual a, abro la llave y digo X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. El ejemplo quedaría así. Si yo tengo que A vale 1, 3, 5, 7, 9 y B vale 7, 9, 11 y 13, de acuerdo a la definición que dimos de la diferencia simple, el 7 y el 9, que son los elementos que se repiten, no tendrían que aparecer en la diferencia, pero como es una diferencia simple, no tendrían que aparecer ni el 7, ni el 9, ni el 11, ni el 13. Nada más me voy a quedar con los elementos que pertenecen a A y voy a eliminar los elementos que se repiten en A y en B y todos los elementos que están contenidos en B. Y entonces la diferencia entre A y B sería 1, 3 y 5. Les vuelvo a repetir cuál es la diferencia. Elimino todos los elementos que son iguales entre A y B y elimino todos los elementos que pertenecen a B. Nada más me quedo con los elementos que pertenecen a A. Esa es la diferencia simple. Y hay otra diferencia que se llama la diferencia simétrica. Esta diferencia simétrica se representa con el signo delta. Y en términos de nomenclatura se lee de la siguiente manera: A diferencia simétrica B es igual a X tal que X pertenece a A unión B y X no pertenece a la A intersección B.
¿Qué es lo que está buscando esta diferencia simétrica? Eliminar la intersección entre estos dos elementos. Vamos a señalar que hay otra manera de decirlo y se dice A diferencia simétrica B es igual a A unión B menos A intersección B, es decir, voy a eliminar todos los elementos comunes que hay entre A y B. ¿Cuál es la diferencia con la diferencia simple de la diferencia simétrica? Que en la diferencia simétrica eliminaba todo B. Aquí voy a eliminar nada más los elementos que tienen en común A y B. Un ejemplo quedaría de la siguiente manera. A vale A, B, C, D y E, mientras que B vale D, E, F, G, H. ¿Cómo quedaría la diferencia simétrica? Voy a eliminar nada más los elementos que tienen en común, no voy a eliminar todo B. Elimino los elementos que tienen en común A y B y me quedo con el resto de las letras. Y entonces decimos A, B, C, F, G, H y eliminé D y E. Buenas tardes, estamos en contacto.